convendría que recordáramos que en todo esto estamos frente a algo profundamente misterioso, pues simplemente no podemos entender cómo pecamos en Adán. Tampoco podemos entender cómo la culpa, el pecado de Adán nos es imputada. La Biblia tampoco responde a esta pregunta. Lo que la Biblia sí nos dice es que pecamos en Adán y que se nos imputa la culpa del primer pecado de Adán. Y no podemos ir más allá de eso. Así que el pecado sigue siendo un misterio, no solo en su comisión, sino también en su transmisión. Entonces, al analizar el punto del pecado original, que ha sido siempre un aspecto esencial en la doctrina cristiana del hombre, debemos señalar la distinción del pecado original del pecado actual. Pues el pecado original es el estado y la condición pecaminosos en los que nace todo ser humano. El pecado actual, sin embargo, son los pecados de obra, de palabra o pensamiento que comete el ser humano. Así que utilizamos la expresión pecado original por dos razones. Una, porque el pecado se originó en el tiempo del comienzo de la raza humana. Y dos, porque el pecado que llamamos original es la fuente de nuestros pecados actuales, lo cual, por supuesto que no elimina nuestra responsabilidad por los pecados que cometemos. Y la Iglesia cristiana ha enseñado tradicionalmente que la caída fue un evento histórico. Fue un evento histórico en el que Adán y Eva, la primera pareja humana, se rebelaron contra Dios. Debido a este primer pecado, todos los descendientes de Adán y Eva nacen ahora con una naturaleza corrupta y están bajo sentencia condenatoria por causa de su conexión con Adán, quien, al cometer el primer pecado, actuó como su cabeza y representante. Sin embargo, debemos decir que algunos teólogos han enseñado otras cosas. Así que vamos a mirar todo lo concerniente a la transmisión del pecado de Adán. Así que en esta noche vamos a tratar de responder la pregunta de ¿cómo afecta el pecado del primer hombre a todos los nacidos después de él? Pues en un sentido, el pecado original hace referencia al primer pecado cometido por Adán, pero también, como ya mencionamos, esto engloba el estado y la condición pecaminosa de todas las personas por causa de su relación con Adán, que es la razón por la que las personas son depravadas, o sea, las personas son degeneradas o corrompidas y están manchadas por el pecado desde la concepción. ¿Desde cuándo? Desde que son concebidos en el vientre humano, están así, corrompidos. Y son varios los versículos que sostienen este concepto del pecado original, incluido el Salmo 51:5, como usted sabe, que dice: «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». A eso se refiere. Y Efesios 2:3 dice: «Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás». Asimismo, el pecado de Adán está vinculado con la pecaminosidad del hombre en Romanos 5:12 al 21, que es el pasaje más detallado de las Escrituras sobre este tema del pecado original. Romanos 5:12 al 21. Este pasaje también es una de las secciones más debatidas en Romanos, ya que se han presentado varias opiniones con respecto a cómo impacta el pecado de Adán en la humanidad. Romanos 5:12 declara: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron». Aquí, como usted ve, se declaran 4 verdades. Primera verdad: el pecado entró en el mundo por un hombre y fue Adán.
Esa es la primera verdad. Segunda verdad, el pecado trajo la muerte. Otra verdad indiscutible. Tercero, la muerte se extendió a todas las personas. Y cuarta, la razón por la que la muerte se extendió a todas las personas es por cuanto todos pecaron. Y es este último concepto, por cuanto todos pecaron, el que ha sido más discutido. Agustín empleó traducciones latinas de Romanos 5:12 que interpretaban la frase griega, o sea, la frase original, con el sentido en quién. O sea, esto traduce la última parte del versículo que leí, en quien, esto es Adán, todos pecaron. Él lo tradujo así, Agustín. Pero como usted ve, la mayoría de las traducciones actuales optan en su lugar y con acierto por un sentido causal, al decir, no casual, sino causal, al decir, por cuanto todos pecaron. Pero, ¿cómo han pecado todos en Adán? ¿Se está refiriendo Pablo a que todas las personas cometen actos de pecado? ¿O la frase todos pecaron conecta de alguna forma el pecado de Adán con todas las personas, con que todas las personas sean pecadoras? Bueno, en Romanos 5, 18 al 19, Pablo explica que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres y que por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos 5:15 también declara, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Además, el tiempo aoristo para pecaron al final de Romanos 5:12 apunta a un acontecimiento histórico específico. Por tanto, existe una conexión directa entre el pecado de Adán y la pecaminosidad de sus descendientes. Pero ¿cuál es la conexión? Bueno, para explicarla se han ofrecido varias respuestas por los teólogos. En primer lugar, tenemos lo que se ha denominado como la solidaridad no explicada. Y aquí, bueno, voy a utilizar algunos nombres, ¿no?, para estas posiciones. Puede que otros las llamen de otra manera. Eso no es el caso. Entonces, vamos a mirar la solidaridad no explicada, y es la opinión de, de estos teólogos que tienen esta postura de que Romanos 5:12 al 21, que es el texto de estudio, revela una solidaridad o revela una participación confusa, no explicada entre Adán y todas las personas. Entonces, supuestamente existe alguna conexión, ¿cierto? Pero los defensores de esta idea opaca sugieren que no puede conocerse con certeza, sino que debemos contentarnos con no saber. De modo que esta posición de solidaridad no explicada parece ser la predeterminada para quienes no están satisfechos con las demás opiniones que mencionaremos y que nos brindan un cuadro más completo acerca de dicha conexión. En segundo lugar, tenemos la idea de el mal ejemplo. Esa es la segunda idea, el mal ejemplo. Algunos sostienen que el pecado de Adán es solo un mal ejemplo para todas las personas. Y que cuando éstas pecan, si lo siguen, solo están siguiendo el mal precedente de Adán. Como usted entenderá en esta postura, los humanos no son realmente culpables por el pecado de Adán ni heredan una naturaleza pecaminosa de él. Eso es lo que dice esta postura. En su lugar, escogen seguir el mal ejemplo de Adán. Entonces, aquí, como ven, no existe transmisión directa de pecado entre las personas y Adán. Y lo que muestra esta opinión de Adán como siendo un mal ejemplo es que está vinculada históricamente con Pelagio. Yo no sé si ustedes lo conocerán, pero es un monje británico entre el año 350 al 420, ¿no?, después de Cristo, el monje británico que rechazó la doctrina de que todos los humanos poseen una naturaleza de pecado. Pelagio rechazó la doctrina de que todos los humanos poseen una naturaleza de pecado. Entonces, y enseñando en su lugar que las personas
eran capaces de obedecer a Dios sin la gracia divina. Es conocido esa herejía como el pelagianismo. Por tanto, según él, todas las personas son como Adán cuando éste fue creado y todas son libres de obedecer o desobedecer a Dios. Pero este punto de vista del mal ejemplo, por supuesto que es erróneo, ya que no comprende de forma adecuada la pecaminosidad de las personas tras la caída de Adán. De manera que el concepto de Pelagio contradice la Escritura, porque Romanos 5:12 al 21 indica con claridad que hay un nexo muy real entre el pecado de Adán y el de sus descendientes. Además, la posición de Pelagio es contraria a nuestra experiencia, ¿verdad? Porque el pecado no deja nuestra naturaleza sin afectarla, sino que la perturba de manera profunda. También podemos decir que los malos ejemplos no siempre corrompen, ¿verdad? Los malos ejemplos no siempre corrompen. Si pensamos, por ejemplo, bíblicamente en José, o pensamos, por ejemplo, en Daniel, otro personaje, que estuvieron allá, José en Egipto y Daniel en Babilonia, frente a el emperador y el rey Nabucodonosor, vemos que el entorno puede ser ocasión de pecado, pero no es la causa del pecado. Amén. No es la causa. No es lo que causa el pecado, el entorno. Pues la raíz del pecado es más honda que eso, porque está en el corazón humano corrompido. Este concepto tampoco, el de Pelagio o el del mal ejemplo, tampoco hace justicia a la comparación entre Adán y Cristo en Romanos 5:12 al 21. Además, si Adán es solo un mal ejemplo, ¿significa esto que Cristo es tan solo un buen ejemplo y que se nos deja para que nos salvemos a nosotros mismos? Es la pregunta que cabría allí, ¿no? Entonces, si juzgamos a través de la confianza de Pelagio en la libertad de la voluntad humana para la salvación, uno tiene que responder afirmativamente que su condena, la condena por herejía de Pelagio en el concilio de Éfeso en el año 431, está por tanto muy justificada. En otras palabras, creemos que estamos de acuerdo con lo allí actuado frente a lo que enseñaba Pelagio. En tercer lugar, encontramos que para explicar la conexión entre el pecado de Adán y la pecaminosidad de sus descendientes está la idea de la naturaleza pecaminosa heredada. Esa es la tercera, la naturaleza pecaminosa heredada. Y la idea de una naturaleza pecaminosa heredada afirma que todas las personas reciben una naturaleza corrupta y pecaminosa de Adán. Aquí vemos que los hijos de éste son concebidos con un carácter inclinado hacia el pecado. Así que esta interpretación da lugar a una conexión real entre Adán y la transmisión de la pecaminosidad. Adán transmite realmente una naturaleza corrupta a la raza humana. Sin embargo, aquí su culpa no se imputa sobre otros. Por consiguiente, la contaminación o corrupción de Adán se transmite a una persona de forma natural, pero no así su culpa, dicen ellos. Algunos que sostienen este punto de vista reconocen que la naturaleza pecaminosa heredada es suficiente para hacer pecadora a una persona condenada por Dios, pero mantienen que tal condenación no se debe a que la culpa de Adán se impute a sus descendientes ni que se les tenga en cuenta a ellos. De ahí que existen variaciones de esta perspectiva entre los mismos arminianos, quienes han afirmado que tanto la culpa como la corrupción de Adán se transmiten a todos sus descendientes, pero que, según ellos, la gracia preveniente elimina la culpa y la depravación que vienen de él. Así, a nadie aparte de Adán se le considera responsable por lo que él hizo, y que una persona solo se vuelve responsable como pecador cuando elige pecar. Eso es lo que dice esta postura, hermano. Por tanto, este punto de vista ha recibido críticas por no ir suficientemente lejos. Aunque afirma con acierto que todas las personas tienen una naturaleza corrupta a partir de Adán,
Ellos no reconocen, esta postura no reconoce que el pecado de Adán traiga directamente la culpa a todas las personas. Y ahí es donde está el problema. Pero Pablo explicó allá en Romanos 5:18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Lo que es un término inherentemente legal que establece la culpa. La establece. Entonces sí hay culpa. Por lo tanto, este versículo enseña que las personas reciben más que una simple naturaleza corrupta, ya que la transgresión de Adán conduce a la condenación. Entonces, todos los seres humanos son constituidos pecadores por su acción, por la acción de Adán. Asimismo, el concepto arminiano de la gracia preveniente, que supuestamente elimina o neutraliza la culpa que viene de Adán, no tiene base bíblica en absoluto. En cuarto lugar, para explicar la conexión está la idea del realismo. El realismo en la cuarta, que es también conocido como el punto de vista agustino o seminal. El realismo. Y el realismo afirma que toda la humanidad estaba físicamente, oiga bien, toda la humanidad estaba físicamente presente en Adán cuando éste pecó. Pues como el primer hombre representaba de forma colectiva la naturaleza humana, de la cual forman parte todos sus descendientes, así todos sus descendientes estaban en Adán en forma de simiente cuando él pecó. Esto significa que sus descendientes se encontraban en sus lomos y participaban de su pecado. Y como todos tomaron parte en el pecado de Adán, todas las personas son moralmente culpables y condenadas por hacerlo. Eso es lo que explican. Por ello, tanto la naturaleza corrupta como la culpa se transmiten de forma natural desde Adán. La base para el realismo se obtiene de Hebreos capítulo 7, versos 9 al 10, que dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Cómo ve? El texto dice que Leví, que era bisnieto de Abraham, pagó diezmos a través de su bisabuelo, ya que aún estaba en los lomos de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, aquí se dice que un descendiente lejano de Abraham ha pagado activamente diezmos por medio de este. Dicho de otra manera, la acción de Abraham fue la de Leví, y esto también podría ser cierto para los descendientes de Adán que pecaron cuando éste lo hizo. De manera que el punto de vista del realismo afirma que la conexión entre el pecado de Adán y el de la humanidad es más que un simple mal ejemplo de Adán y es más que una naturaleza de pecado heredada. Entonces vamos avanzando, ¿no? En su lugar, dice que todas las personas participaron realmente en el pecado de Adán. Así que la culpa y la condenación son merecidas porque todos pecaron en realidad. Además, el realismo ofrece una explicación sobre cómo pueden ser apropiadamente culpables todas las personas por el pecado de Adán. Porque cuando éste pecó, todos, o sea, todos los seres humanos, lo hicieron en él. Estaban allí presentes y pecaron con Adán. Eso es lo que dice el realismo. Dicen que esto es así porque nadie puede acusar a las personas inocentes, ¿verdad? Si eso no es así, nadie podría acusar a las personas inocentes, entre comillas, al ser erróneamente imputadas con el pecado de Adán, ya que todas participaron realmente en su transgresión. En otras palabras, ellos dicen que si no fuera de esta manera, sería injusto que Dios los acusara. Sin embargo, hermanos, nosotros no somos quienes debemos juzgar lo adecuado de las declaraciones legales de Dios. Nosotros no somos nadie para juzgar si son adecuadas o no las declaraciones legales de Dios. Así, la suposición de que sería injusto imputar el pecado de Adán al hombre, a no ser que hubiéramos participado realmente en su transgresión,
estropea el paralelismo entre Adán y Cristo en Romanos capítulo 5, 12 al 21. Daña totalmente el paralelismo, ¿verdad? Pues nadie, oiga bien esto, oiga bien este análisis, que aquí comienza lo bueno. Pues nadie cuestiona que la imputación forense de justicia de Cristo a los pecadores sea adecuada, ¿cierto? Nadie dice nada. Qué bueno que la justicia de Cristo es para mí. Nadie dice nada. Y no decimos que los pecadores son incorrectamente imputados con la justicia de Cristo, a no ser que participaran real y seminalmente en su obediencia, ¿cierto? Ahí sí no dice nadie nada, ¿cierto? Usted le gusta que la justicia de Cristo pase a su nombre, ¿cierto? Y que la obediencia de Cristo le sea imputada a usted. Pero usted no estuvo ahí, ¿o sí? ¿O usted obedeció la ley junto con Jesucristo? ¿No? ¿Ve? Eso es lo que se está diciendo acá. Y por supuesto no lo hacemos, ¿cierto? No decimos eso. Pues la unión entre Cristo y su pueblo no es una unión seminal, porque Cristo no fue padre de ningún hijo físico. En su lugar, es una unión legal. Por tal razón, Dios cuenta o imputa legal o judicialmente la obediencia de Cristo, nuestro representante. Amén. ¿Sí lo está entendiendo? Nuestro representante. Y Él nos la imputa a todos los creyentes como nuestra obediencia. La obediencia de Cristo pasa a ser nuestra obediencia porque Él es nuestro representante. ¿Le gusta? Cierto que sí. Pero que pase el pecado y a usted no le gusta, a ese no le gusta, ¿no? Entonces, hermanos, para el paralelismo entre el primer y el postrer Adán, para que ese paralelismo entre Adán y el Señor Jesucristo se sostenga, el pecado de Adán debe transmitirse, ¿entiende? Debe transmitirse de la misma manera que la justicia de Cristo es transmitida. Por tanto, así como Adán era el representante de toda la humanidad, Dios cuenta o imputa legalmente o judicialmente su desobediencia como la de todos los que estaban en él. Entonces, quienes aducen, argumentan que tal imputación es errónea o inadecuada, porque no todos participaron realmente en el pecado de Adán, muestra su incoherencia cuando no argumentan lo mismo contra la imputación de la justicia de Cristo. Como ve, lo primero provoca objeciones, porque es un castigo, ¿cierto? Pero mientras que lo segundo se excusa porque es un regalo. De ahí que finalmente tenemos la idea del liderazgo representativo. Y esto es lo final, el liderazgo representativo. Entonces, mis hermanos, la postura más aceptable es que el pecado de Adán se imputa a todos los que se unieron a él como el representante de la humanidad. O sea, que la culpa de Adán es nuestra culpa. Así de sencillo. La culpa de Adán es nuestra culpa. Aunque afirma que una naturaleza corrupta se transmite desde Adán, el liderazgo representativo enseña que todas las personas son condenadas por su relación directa con Adán. De manera que el punto de vista del liderazgo representativo, a menudo llamado también liderazgo federal, afirma que la acción de un representante es determinante para todos los miembros unidos a él. Eso es lo que afirma. Cuando Adán pecó, representaba a todas las personas. Amén. Por tanto, su pecado se adjudica a sus descendientes. Un ejemplo de liderazgo que afecta a otros se encuentra en Josué 7, capítulo 7, con el hecho que el que estuvo implicado Acán y su familia, ¿se acuerdan? La derrota de Israel en Jai se atribuyó a Acán
quien desobedeció a Dios y se apropió de forma indebida de plata y oro que escondió en su tienda. ¿Se acuerdan? Aunque solo él había cometido este acto pecaminoso, sus hijos e hijas fueron apedreados con él y cargaron con el castigo junto a Can por su acto. Eso puede leerlo allá en Josué 7, 24 al 25. Entonces, Josué. Entonces, de forma parecida, la culpa del pecado de Adán se imputa o coloca sobre el resto de la familia de la humanidad. ¿Ya? ¿Está de acuerdo? Bueno, no importa mucho si está de acuerdo, ¿verdad? Los que ratifican el punto de vista del liderazgo representativo apelan primero a los paralelismos establecidos con Jesús en el texto de Romanos 5, 12 al 21, que ya tenemos claro y que fueron expuestos con anterioridad. En este sentido, Romanos 5, 18 declara que por la justicia de Jesús vino a todos los hombres la justificación de vida. Es por la justicia de Cristo que usted está acá. Así el acto de Jesús de morir en la cruz trae justificación a los pecadores. Amén. Romanos 5:19 añade, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Eso quiere decir que la obediencia de Jesús se imputa a otros y se les cuenta como justicia. Por eso es que usted es declarado justo. ¿Por la obediencia de quién? ¿Suya? No, de Cristo. De Cristo. De manera que aquí la lógica sugiere que si la justificación y la justicia del Señor Jesús se imputan a quienes están en él, ocurre lo mismo con la culpa del pecado de Adán respecto a aquellos a los que él representaba. Amén. Así de sencillo. Es esto. Entonces, como ya se ha declarado, el paralelismo entre Adán y Cristo en Romanos 5, 12, 21 se explica mejor por medio de la idea de la representación. Esa es la mejor idea, la representación. Porque así como se considera que los cristianos son justos, porque la justicia ajena de Cristo, es decir, una justicia externa a nosotros los creyentes, se imputa a todos los que son de Cristo, la culpa de Adán se imputa a todos sus descendientes. Aunque no pecáramos, ¿cierto? Personalmente cuando él lo hizo, como dice el realismo, ¿no? Aunque nosotros no hayamos estado allá, el realismo dice que sí estuvimos allá, ¿no? Cuando Adán pecó, pero eso no es así. Eso no es lo que dice la Escritura. Entonces, pero sí a nosotros se nos imputa el pecado de Adán, aunque no hubiésemos estado presentes personalmente con él. Los adeptos o simpatizantes de este punto de vista del liderazgo representativo también apelan a 1 Corintios 15, 22, que afirma, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Verdad? Así que este versículo muestra que la muerte y la vida están vinculadas con Adán y con Cristo, como dos representantes de la humanidad. Además, Romanos 5:14 declara que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué quiere decir eso? Este versículo, hermanos, manifiesta explícitamente que los descendientes de Adán no cometieron el pecado de este, como afirma la postura del realismo. Más bien, se lo relaciona con sus descendientes como su cabeza representativa. Y por tanto, el acto de Adán se imputa a otros
aunque estos no cometieran en realidad su pecado. Es así. ¿Listo? En resumen, ambos hombres, Adán y Cristo, ¿cierto? Hablando de su humanidad, se ven como representantes de la humanidad y para ambos los efectos de sus acciones se transmiten a los demás. Adán es el representante de la humanidad pecadora y Jesús lo es de la humanidad justa. Amén. Significativamente, aunque este punto de vista hace hincapié, énfasis en la imputación vía liderazgo, en el caso de Adán también engloba la corrupción heredada de él y transmitida a toda la humanidad. Entonces decir que tanto Adán como Cristo actúan como representantes legales es la postura que tiene mayor sentido a partir de los paralelismos entre Adán y Cristo articulados en Romanos 5 y 1 Corintios 15. Pero como siempre hay objeciones, ¿cierto? Algunos opositores sugieren que el punto de vista del liderazgo representativo es contrario al sólido testimonio bíblico, porque ellos dicen, ¿no?, pegándose de ahí, de que los hijos no serán considerados responsables de los pecados de sus padres. ¿Se acuerda de eso? Debido a que, por ejemplo, Deuteronomio 24:16 declara: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Y debido también a que Ezequiel 18:20 añade: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Sin embargo, hermanos, para esta objeción hay respuesta de la palabra, por supuesto, muy clara. Precisamente, no hay conexión. ¿Por qué? Porque aquí en estos pasajes que acabo de leerles de Deuteronomio y de Ezequiel, en estos pasajes no hay conexión real entre la doctrina del pecado original y estos pasajes. Estos pasajes no tienen nada que ver con el pecado original. No está hablando del pecado original. Porque el pecado original es que, le recuerdo, el primer pecado de Adán y Eva. El primero, no todo, el primer pecado. El pecado original es el primer pecado. ¿Ah? Entonces estos pasajes no están hablando de ninguna conexión entre la doctrina del pecado original y no, sino que estos textos abordan únicamente la culpa y el castigo por el pecado personal. ¿Lo entiende ahora? El pecado personal o actual, ¿se acuerda al que hicimos referencia cuando empezamos esta enseñanza? Pecado personal o actual, y que tiene que ver con los pecados de obra, palabra, pensamiento, ¿cierto?, que comete el ser humano. Entonces, esos pasajes tienen que ver con eso, no con el pecado original. Entonces, esa objeción no tiene ninguna validez.